Tumpa Radio, muy buenas tardes. Tumpa en Radio, gracias por estar con nosotros. Hay un tema hoy interesantísimo, quédate en Tumpa. Gracias a la gente que nos está siguiendo nuevamente. Entrar al WhatsApp de Tumpa, Tumpa es 773-15015. Entrar también al Facebook, Tumpa OSL, y vas a ver las imágenes del programa. Para tu opinión del programa, acá de la emisora es el 333-7194. No te olvides que Santa Rosa de la Mina está a solo 180 kilómetros de Santa Cruz. Tenés todo, tenés un club de golf, tenés todo lo que vos estás necesitando. Además es un centro histórico. Santa Rosa de la Mina, cuando podás pasar por ahí, te das un buen fin de semana, tiene cabañas, todo lo que vos podás necesitar como para pasarla bien. Así que podés llamar al 773-33-341 o entrar a su página santarosadelamina.com, santarosadelamina.com. Ya sabés que Estilo es la industria publicitaria de altísimo nivel en Santa Cruz. 353-6000 es el teléfono. Para tu mayor información, preguntá por Anabel y ella te va a guiar en todos los requerimientos. Si estás buscando una imprenta, no te olvides que la imprenta Gabriel García, Ayacucho 595. Ayacucho 595, a metros del primer anillo, y te va a hacer un buen precio y te va a ayudar a la diagramación incluso. El diplomado en gestión de políticas públicas, de administración pública, se va a dictar en el Colegio Médico, tiene 12 módulos. Empieza este sábado a las 9:30 horas. Podés inscribirte llamando al 726-07-187 y hablar con el director para mayor información, licenciado Adolfo Apodaca, o directamente pasar por el Colegio Médico y ahí te vas a inscribir y empezar con ese módulo Políticas de Estado. Es interesante porque te vas a ir enterando de todas las cosas, obviamente, que se requiere como para poder ser un buen administrador de la cosa pública. Con los mejores platos españoles en Santa Cruz de la Sierra, Restaurante Cervantes del Hotel Las Palmas presenta su exquisita cartas de comidas que incluye platos clásicos fusionados con originales y sofisticadas creaciones en un ambiente cálido y refinado. Los comensales disfrutan de su exquisita cocina. KA Computer, no te olvides. Tiene un servicio técnico de impresoras LG, Canon, Epson, Dell, Genius, equipos de oficina, computadoras portátiles y de escritorios también. Esto queda en el comercial Chiriguano Local 125, el teléfono 350-4927. Preguntá por Gabriela, que es la gerente. 350-4927, te hace un descuento del 10% si vas de parte de Tumpa. El teléfono de Gabriela García, la imprenta, es el 328-5980, no te olvides, vas a pasar por ahí. Ya sabes que con Cotas Televisión vivís entre copas, Copa América, eliminatorias al Mundial 2018, todo es fácil, todo es copa. Suscríbete a Cotas Televisión y disfrutá las grandes copas. Si tenés cotas, también tenés fútbol, pedí tu promotor al 103 para mayor información, marcá 103 y ahí te van a dar toda la atención que vos estás necesitando. Enrique Fernández, buenas tardes, gracias por estar acá. Buenas tardes, Oscar, Luis Cristian, Jorge Roberto y todos quienes nos acompañan en este generoso espacio de reflexión en sus respectivas casas o vehículos. Jorge Márquez, gracias por estar acá, muy amable. Oscar, un gusto estar acá y compartir una vez más con tu audiencia. También está don Luis Cristian, que además está de vacaciones, está de cumpleaños, no de vacaciones, está de cumpleaños. Gracias por estar acá. Gracias, Oscar. Un saludo para Enrique, para Jorge y toda la amable audiencia que nos escucha. Enrique, antes de perder tiempo, larguemos. El tema se llama dialéctica del poder. Vamos a tratar de realizar esta introducción de manera muy sencilla y clara. Hace varios siglos, el filósofo Thomas Hobbes escribió: la vida es una búsqueda incesante de poder y de más poder hasta la muerte. Si bien es cierto que esta regla cuenta con numerosas excepciones, porque habrá vidas que no busquen siempre tener poder, es innegable la importancia del poder dentro de nuestra existencia, sea pública o privada, íntima, individual o colectiva. Ahora bien, siendo un tema tan amplio el del poder, lo que se propone, como ya señalaba, era hablar de la dialéctica del poder. Esa palabra dialéctica es muy sencilla, desde el mundo antiguo se le entiende como diálogo, discusión. Cuando se habla de la dialéctica hacemos referencia hasta al arte de la argumentación. Vamos a emplear ese significado para no complicarnos demasiado.
se entiende que hay dos partes que tienen posiciones diferentes, incluso contradictorias. Pues bien, nosotros necesitamos que haya una experiencia provechosa para resolver problemas comunes. ¿Qué es lo que se propone? Analizar, reflexionar las interacciones, diálogos y discusiones que se dan primero dentro del poder político y luego entre el poder político y los otros poderes que conforman nuestra realidad, ya que no todo tiene que ver con política. Aclaro un par de temas más. Primero, cuando se habla de la dialéctica dentro del poder político, nosotros tenemos que pensar en todos los agentes o actores políticos. Allí vamos a tener una división interesante que nos permitirá hablar del poder gubernamental dentro del poder político, del poder antigubernamental, del poder cívico. Todos estos poderes que están dentro del poder político van a interactuar entre sí. Habrá una dialéctica dentro del poder político. Bien, ¿cuál es el problema? El problema dentro de la dialéctica del poder político es que uno de estos poderes pretenderá controlar de modo exclusivo, total y excluyente el poder político. Así que dentro de esta dialéctica, si supuestamente tuviese un carácter democrático, estaríamos viendo cómo interactúan entre sí los diferentes actores, cómo actúa e interactúa, dialoga y discute gobierno con oposición, oposición con movimiento cívico, y no pasaría nada porque nadie pretendería asumir el control total. ¿Cuál es el problema? El problema está cuando uno de estos poderes pretende asumir todo el poder político. Por un lado, termino. ¿Qué es lo que sucede cuando se habla de la dialéctica entre el poder político y los demás poderes que nosotros encontramos en nuestra realidad? Porque así como hay un poder político, hay un poder económico, hay un poder cultural. ¿Y cuál es el problema? La dificultad se presenta cuando el poder político pretende ser el único que esté guiando a la sociedad en sus diferentes dimensiones. Resumiéndolo, los representantes del poder político dicen: no, ustedes, poder económico, poder cultural, no valen nada. Aquí todo es política y nosotros vamos a dirigir cada una de las acciones que deben ser llevadas adelante en cualquier ámbito de la vida. Así entonces notamos cómo es que se produce esta dinámica, esta dialéctica, estas discusiones y estas interacciones. Hay problemas naturalmente porque habrá una lógica que resulta compatible con la democracia y existirán también otros caminos. Eso más o menos en resumen. No remarque mientras endulza su cafecito, puede continuar con continuar. Como lo menciona claramente Enrique, esto de la dialéctica desde los clásicos griegos, se refieren a un diálogo. Hablar de la dialéctica del poder es hablar de un tema muy interesante y que seguramente le va a encantar a mucha gente, y que no solamente es sobresaliente la idea del poder político, sino que el poder como tal y en concepto funciona y sirve cuando alguien lo ejerce. Y cuando alguien ejerce este poder, voy a sonar muy a Michel Foucault, realmente existe. Quien no lo ejerce, por ende, no lo tiene, ¿no? Y aparte que el poder no es algo eternamente permanente para cierto grupo de individuos, sino que es algo que siempre está circulando, y es ese trozo de gloria y de sentirse superior para cualquier ser humano por un tiempo determinado. Hay grandes ejemplos en esto. Se supone que la democracia tiene instituciones que frenan el poder de los gobernantes, en el cual se supone que tienen un poder razonable para hacer las cosas que le conviene a la sociedad civil como tal. Hay una situación muy interesante en los estudios de la política y el mismo ejercicio de la política. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuál era la concepción de la política en Grecia, y la misma palabra y su etimología política, que viene de polis, significaba un hecho de la mejor manera de administrar la ciudad, la mejor manera de administrar la polis. Tanto es así, por ejemplo, que los cargos políticos en Roma, en cierto momento del florecimiento romano en la República, eran honorarios, es decir, era un título que no implicaba un pago, un peculio sobre ese ejercicio. Era algo que uno lo hacía porque
era una cuestión de honor. Por eso vienen los honorarios, el pago, es decir, no se pagaba a esa persona que ejercía la administración de esa polis, o de esa ciudad, o de ese estado. Esa visión de la política como ver y la mejor forma de administrar la ciudad, el estado, hoy en día ha cambiado tanto en el estudio de la ciencia política por intelectuales, ha cambiado esa noción, y también en los que ejercen el poder, es decir, en los políticos. De manera que ahora la característica principal de la política ya no es tal vez la mejor forma de la administración de la polis o del Estado o del pueblo, sino es la conquista, la conservación y el aumento del poder. Hay muchos teóricos, han nombrado a Foucault y a otros que empiezan a teorizar sobre ese aspecto en la política, el poder. Hay, por ejemplo, Hegel empieza con una situación que es la lógica del amo y el esclavo, la situación de la obediencia, una situación de mando y obediencia también es el poder. Es un ejercicio que alguien tiene que realizar con fuerza. Y ahí, por ejemplo, está también Nietzsche, que dice que hay una cuestión de voluntad, de ejercer fuerza, etcétera. Se empezó a teorizar mucho sobre este aspecto en esa lógica, ¿no? La lógica amo-esclavo, la lógica del mando y obediencia, que tiene que ver esta situación de poder. Poder podemos tratarlo también como una situación de coacción sobre una persona o un grupo de personas sobre otras personas o grupo de personas para que hagan o dejen de hacer algo, ejercitar poder. Como bien nos dice nuestro amigo, el poder es un ejercicio más que un sustantivo. También en la lengua poder es un verbo, es decir, no solamente es un sustantivo, sino también es un verbo, es una acción poder. Y bueno, cuando nosotros estudiamos eso, nos encontramos también con otros teóricos que hablan del poder en el sentido de que el Estado tiene el monopolio del ejercicio de la violencia. Entonces, como nos dice nuestro amigo Enrique, el político intenta, digamos, controlar, aumentar, conservar ese poder frente a otros poderes. Por ejemplo, el poder económico. Es lógico también que quien controla o tiene mucho poder económico puede tener también poder político, es decir, es algo que no se excluye. Y muchas veces, por ejemplo, hay una alianza entre las personas que detentan el poder económico con las personas que detentan el poder político. Al final, ¿qué sería la dialéctica en sí? No sé si el que nos escucha, para ir un poquitito asentando, ¿no? Tratando de buscar, no son temas fáciles, pero me imagino que podemos masticárselo un poco a la gente, porque, en fin, no porque no tengan capacidad, al contrario, sino porque nobleza obliga, digamos, de mostrarle lo más plano esto que, porque estamos hablando de la dialéctica, pero se habla básicamente de una dialéctica quizás última, tipo entre Hegel y Marx, que tienen que ver con un idealismo frente a un marxismo que viene con un materialismo, pero no un materialismo inerte, sino que lo engarza en las relaciones sociales. Entonces hablamos de un materialismo histórico y de un materialismo dialéctico. Y quizás para que lo entienda la gente, la utilidad que tiene que ver con esto, porque nomás uno podrá ser en contra de Marx o no, pero lo que sí lo asienta en un contexto que nos guste o no, vivimos sobre eso. Lo planteamos en términos sencillos. Yo subrayaba al comienzo la palabra diálogo. Hemos coincidido todos en que es importante, igual lo resaltaba Jorge Roberto, porque en la dialéctica es fundamental el tema del diálogo, de la interacción. Pensemos en dos partes que tienen posiciones contrarias. Entonces, en la dialéctica nos hallamos frente a dos partes que están interactuando, que pueden tener posiciones contrarias y que supuestamente, según algunos pensadores, de esa contradicción se produciría un avance. Ahora bien, se puede sostener que esa dialéctica, mientras mantenga la posibilidad de que las dos partes con posiciones diferentes
contribuyan entre sí a solucionar problemas comunes y que ninguna de las partes busque eliminar al contrario, estaríamos frente a una dialéctica del poder que es compatible con la democracia. ¿Cuál es uno de los principales problemas? Cuando en esa dialéctica del poder, que es razonable que diferentes grupos tengan posiciones distintas y que uno pretenda que su posición se imponga al otro. ¿Cuál es el problema? El problema surge cuando una de las partes busca, para concluir con ese diálogo, eliminar al otro. Entonces ahí ya la dialéctica del poder tendría un fin y por supuesto no resultaría necesario contar con el otro. Entonces en ese sentido ya no estamos frente a un marco que pueda ser compatible con la democracia. Estamos ante una situación en la cual se reconoce que hay lucha de contrarios. Recordemos acá cuando se habló del empate catastrófico, hay dos posiciones que están en pugna. Vos hiciste referencia al materialismo dialéctico, es una cuestión muy profunda, pero en resumen piensen que hay luchas entre dos partes que tienen sus contradicciones y que vamos avanzando, tesis, antítesis, síntesis. Yo lo planteaba en términos mucho más sencillos, hay un diálogo entre dos posiciones distintas, contrarias entre sí, y gracias a ese diálogo, incluso gracias a la discusión, se resuelven los problemas políticos en un ambiente compatible con la democracia. Esa es una dialéctica del poder, es un diálogo, es una discusión entre dos posturas, pero que no finaliza con la eliminación del otro. Entonces, el problema está en que la lógica que siguen determinados regímenes es distinta, y lo que se busca es fulminar a la otra parte y que solamente se impongan los dictados de uno. Por ejemplo, cuando... No, está bien. Jorge, no vino a laburar Jorge Márquez, ¿no? Está tranquilo, está esperando que... No, sí, básicamente es lo que decía Enrique. Podemos hacer un ejemplo muy jalado de los pelos, ¿no? Una pareja de recién casados van a tener un hijo, el futuro padre es hincha de Blooming, la madre es hincha de Oriente, y ahí como son hinchas de dos diferentes equipos, el próximo cruceño que está por venir al mundo va a tener que ser hincha de uno de estos dos equipos. Entonces ahí se produce un pequeño diálogo que posiblemente, si lo exageramos más, llegue a una confrontación para saber hincha de qué equipo va a ser este futuro cruceño. Posiblemente para ampliar este diálogo, porque no solamente tenemos un problema que solucionar en esta vida, tendrá algún pariente en Cochabamba que seguramente querrá que su sobrino sea de Wilstermann, o más allá en La Paz que sea del todopoderoso de Strong. Entonces eso básicamente sería un ejemplo muy jalado de los cabellos sobre lo que sería la dialéctica del poder, ¿no? Y se impondrá quien tenga mayor poder, ¿no? Exactamente. O quien persuada al otro. Sí, la idea, como dice amigo, que tal vez a veces alguien se imponga, ¿no? Porque suele haber esa situación de que tal vez uno tenga un espíritu de esclavo y el otro de amo, y hay una situación de pugna de poder y se mantendrá quien tenga más razón o más fuerza, ¿no? Dependiendo la situación. Pero la idea y lo que se ha venido también estudiando a raíz del poder y del ejercicio del poder es cómo limitar ese poder. Eso es algo muy importante, es algo muy esencial en el estudio de la política, en el estudio del poder y en el mismo ejercicio de ese poder. Cómo limitar, cómo buscar límites a personas o a grupos o a partidos que quieren ejercer un poder absoluto, un poder ilimitado. Y ahí, por ejemplo, surgen varias teorías y también sistemas, y especialmente el sistema democrático, el Estado de Derecho, que hacen que un poder que estaba representado en una sola persona, que era tal vez la encarnación de ese poder, sea un rey o un emperador, delegue o se divida ese poder en otros tres poderes, los clásicos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y obviamente que estos poderes se controlen y haya frenos y pesos y contrapesos entre ellos. Esa ha sido una idea que en algún momento surgió a partir del estudio de estos sistemas absolutistas, de los sistemas autoritarios, donde se realiza un ejercicio de poder absoluto con el uso de la fuerza, etcétera.
Entonces, esto también es muy importante. Hay otra situación también que quería analizar y ver. Hay un anarquista norteamericano que se llama Lysander Spooner, que en algún momento en Estados Unidos llegó incluso a cuestionar el sistema democrático norteamericano. ¿Por qué? Porque muchos autores y muchas personas tratan que la única manera tal vez de limitar el poder es una constitución política, y muchos lo entienden así. Muchos demócratas, muchos liberales entienden que una constitución política de Estado frena evidentemente el poder y que a veces tiende a ser ilimitado. Y tratan a la constitución política del Estado como un contrato social donde tanto gobernados como gobernantes habrían firmado ese pacto para que existan ciertas reglas que hay que cumplir. Pero se pregunta Spooner y dice: si evidentemente existe ese contrato social, yo no lo he firmado, dice. No he firmado ese contrato, ¿dónde está mi firma? Y se pregunta, ¿realmente en un sistema democrático puedo o tengo que obedecer? Se realiza esa pregunta, en el sentido de que también en un sistema democrático existen violaciones de la libertad individual. Y se pregunta si de verdad debemos obedecer en cualquier sistema, incluso el democrático. Y es una forma tal vez de cuestionar, ¿no? Cuestionar que es válido, porque en cualquier sistema siempre se tiende a utilizar el poder más allá de sus límites. No lo firma, pero lo refrenda. No lo puede firmar. Nunca lo ha firmado, y ahí está. Pero no lo puede firmar. Spooner dice... ¿Sabe por qué no puede firmar? ¿Por qué no puede? Porque él es gracias a la firma primera. ¿Y quién afirmó primero? Por eso los que fundaron el país, para que él tenga vida y no lo linchen a los 5 años pues, y se lo coman a alguien porque le dio la gana, esos que firmaron le han asegurado la vida para el resto de la vida de él. Ya. Lo que hace él es refrendarlo en elecciones, le puede modificarlo, pero él, el primer contrato no lo puede hacer porque es gracias a eso, es como que vos le reclamé a tus padres algo. Pero déjeme ir a un poquitito, yo quisiera ver el tema de la dialéctica, que la han puesto más en una cuestión de diálogo y de peso de poderes y contrapoderes, pero por ahí la dialéctica tiene otros andariveles. A mí me gustaría que Jorge Márquez, que es un politólogo, nos dé una clase completa de lo que es. Primero, porque la dialéctica contempla la negación de la negación, la modificación de la cantidad, de la calidad por la cantidad. Sabes que vos lo estás planteando ya de una manera específica dialéctica, claro, ¿no? Que es la marxista. Claro, y la unidad de lo contrario, que tiene un remate en esto que ustedes están diciendo. No es una cuestión... No, claro, pero en principio, por eso te decía, primero analizamos la dialéctica así en general, porque hay varias dialécticas. Esa muy concreta es una dialéctica marxista, ¿no? Pero claro, se entiende, es una manera de entender el asunto. Okay. Lo explican al volver, por favor. Conversando acá con los zares de la filosofía, Enrique Fernández, Jorge Márquez y Luis Cristian Rivas. Gracias, le están sacando la punta al lápiz respecto de lo que es la filosofía de la dialéctica. Un tema bastante profundo pero interesante. Si te quedas con nosotros, por ahí te vas a llevar algo, no es tan fácil. Restaurante Cervantes del Hotel Las Palmas, una cocina que combina muy buenos productos con una exquisita elaboración, excelente atención y una seleccionada carta de vinos para transformar una cena o almuerzo en una increíble experiencia gourmet. Así que ya sabes, acordate del restaurante Las Palmas, que está excelente. No te olvides de Santa Rosa de la Mina. Tenés a 180 kilómetros de Santa Cruz un country club buenísimo, una combinación de historia, naturaleza y cielo y agua, club de golf, club aeronáutico, tenés todo. A solamente 180 kilómetros en la ruta Pelón Los Troncos. Entrá a su página santarosadelamina.com, o si no, llama al 773-33-341, y si estás buscando computadora o equipos electrónicos, acordate de KA Computer. Esto queda en el Comercial Chiriguano, local 125, pregunta por Gabriel Heredia, el teléfono es 350-49-27. Bien, entonces está la pregunta hecha antes de irnos al corte. ¿Cuál Quería que conteste Roberto. Primero porque hay, por ejemplo, si lo remitimos a un hecho concreto real. Ya. Aquí hay negaciones, como dice la dialéctica.
aclaro que yo no soy filósofo, pero estoy tratando de que ustedes incentivar como para sacarle a ustedes el conocimiento que tienen. Se nota porque la cantidad no es nomás una cantidad física. Es decir, bueno, Oruro, Potosí tiene 200.000 habitantes, pero también hay negaciones de su condición que entran dentro de la dialéctica y están a su vez, obviamente, los contrarios. Se gestan posiciones contrarias. Entonces, todo lo que está ocurriendo en este momento, para que nos puedan entender, es un proceso dialéctico, que va a ver cómo se van a articular esto que está ocurriendo en este momento. ¿Cuál de ellos, cómo se va a modificar? Arguye Potosí una cantidad de frustraciones que hace que modifiquen la cualidad de él como su condición de pobreza. Y entra dentro del campo de la dialéctica. O sea, lo que hace el marxismo es llevar esa dialéctica al hecho concretísimo de la realidad intersubjetiva, de trabajo, de producción material e intelectual de los pueblos. Entonces, hay negaciones. Niego que hay un avance. Ahí se los dejo, yo no soy el expositor, yo soy un poco lo provoco. Jorge Márquez, politólogo y filósofo. Politólogo nomás. Hablar de dialéctica es un tema bastante amplio porque podemos tocar el tema de qué es dialéctica, desde los clásicos, pasando por el pensamiento alemán, Hegel, la dialéctica materialista, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos a olvidar de la otra palabra mágica del programa de hoy, que es poder, ¿no? Entonces, creo conveniente, si es que están de acuerdo conmigo, dejar esto de la dialéctica como un diálogo que fue tocado desde el inicio del programa y fue brillantemente tocado por Enrique. Porque si nos vamos adentrando solo en lo que es dialéctica, nos vamos a perder. Es otro tema aparte y creo que es otro programa aparte para solamente hablar de la dialéctica y de las varias ramas que surgen de esta. Pero sería una dialéctica teórica. A ver, voy a tratar de la dialéctica está, lo que decís. La dialéctica está metida en la realidad. Lo que pasa, Oscar, no es un concepto estéreo. Pero es que nadie lo está planteando así, que no está dentro de nuestra realidad. A ver, yo trato de poner la situación y de explotar las precisiones que vos realizaste, aclarando, aunque ya esto sobra decir que no creo en la dialéctica como un método que nos permita conocer qué es lo que está sucediendo. Puede ser una concepción marxista que yo no la comparto, pero sin lugar a dudas, en la realidad política principalmente, compuesta por hombres que tienen diferentes opiniones y posturas distintas, en determinados momentos su concepción de la realidad variará y será contraria a la que está siendo defendida por otro grupo. Entonces, vos tenés a sujetos que tienen una concepción de los hechos en donde encuentran injusticias y establecen una serie de convicciones que son distintas y contrarias de las que están defendiendo otros individuos que pueden estar gobernando. En el caso muy puntual de Potosí, que vos indicás, hay personas que tienen una concepción acerca de injusticias regionales en su condición de representantes cívicos, incluso plantean la necesidad de terminar con esa realidad y encuentran que entre su postura y la defendida por la otra parte hay estas contradicciones. Uno podría entender que gracias a la discusión, a la confrontación, porque en dialéctica hasta en esos términos marxistas siempre va a haber pues lucha, ¿no? Contradicción. Bien, uno podría entender que como consecuencia de esa contradicción uno avanzara, y es el argumento central del materialismo dialéctico histórico. De esas contradicciones avanzamos, ¿no? Hasta que concluye toda esta dialéctica y viene el comunismo, ahí se acabó la discusión. Pero lo cierto es que existe la posibilidad de que cuando vos tenés a dos partes en disputa, triunfe la posición que te haga retroceder y no avanzar. Nadie nos asegura que cuando se enfrentan dos partes en el ámbito de la política que tienen estas visiones contrarias entre sí, no triunfe la que tiene las ideas más retrógradas. Nadie te asegura eso, que plantea el marxismo, que siempre pues va a triunfar la posición que te hace avanzar, ¿no? Hay contradicciones objetivas, hay contradicciones que nos muestran la realidad y avanzamos y continuamos avanzando. Nadie nos asegura aquello, por el contrario, hay muchas ocasiones en las cuales retrocedemos. Yo quisiera mencionar un autor que es
Karl Popper, en su libro Conjeturas y Refutaciones, tiene un ensayo, un gran ensayo que se llama ¿Qué es la dialéctica? En este ensayo refuta completamente todo lo que es la dialéctica hegeliana. Tal como lo mencionó Enrique en un principio, dialéctica principalmente va a ser siempre diálogo, pero aparece Hegel y nos sale con su síntesis y su tesis, antítesis y síntesis. Y esta lógica de la dialéctica hegeliana, que luego lo toman los marxistas y que tú lo estás tomando, estimado amigo Oscar, está muy equivocada porque va en contra de un principio de la lógica que es el principio de no contradicción. Es decir, cualquier cosa es la lógica de la dialéctica marxista hegeliana, es cualquier cosa menos lógica. ¿Por qué? Yo puedo decir en este momento está lloviendo, tú vas a decir lo contrario, vas a decir no está lloviendo. ¿Cuál puede ser la síntesis lógica de eso? De decir está lloviendo, no está lloviendo. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Y eso lo menciona Popper en ese ensayo, que es una refutación definitiva a lo que es la lógica, entre comillas lógica de la dialéctica en el sentido hegeliano y en el sentido marxista, en el sentido materialista que tú quieres tomar y quieres poner en este programa. Es decir, no existe lógica en la dialéctica de lucha de contrarios. Porque dime tú, de decir está lloviendo y tú me dices no está lloviendo, ¿qué podemos concluir? Cualquier cosa que te inventes va a salir. Ahora, muy bien, volviendo también al tema del poder, que yo quisiera retomarlo porque es más interesante, porque la gente se debe estar aburriendo con esto de la dialéctica y más con una dialéctica que es falsa y errónea, que va en contra del principio de no contradicción aristotélico. Yo quisiera hablar del poder en el sentido que, como bien hemos dicho, el poder político lo quieren tener y lo quieren ejercer los políticos, pero frente a esto surge lo que tal vez un sociólogo que es John Holloway habla, que es el contrapoder. El contrapoder es una forma también de ejercicio de poder, pero que no es político, que no es del gobernante. Por ejemplo, cuando existen movimientos sociales que hacen tambalear gobiernos, hay una cuestión de contrapoder, ¿no? Ellos también están ejerciendo violencia o están ejerciendo coacción frente al gobernante. Entonces, a eso, por ejemplo, John Holloway lo llama el contrapoder. Es algo que también es un ejercicio de poder, pero no es el poder oficial, como diríamos en términos weberianos, de que el único que puede ejercer y tiene el monopolio de la violencia sería el Estado, específicamente los gobernantes. No, y claro, los gobernantes mediante el ejército y los policías. Hay otra situación, dice Holloway, hay otra situación que es el contrapoder. Y eso también debemos analizarlo porque mucho se ha visto de esto en países como el nuestro, países como Bolivia, donde... Pero te le ponen otros nombres, porque la dialéctica lo llama eso que está diciendo contrapoder, lo llama la unidad de los opuestos, que es la tercera parte. O sea, pero de poder contrapoder otro quiere sacar otra síntesis. No, por eso cualquier cosa. Es que, ahora no siempre hay una síntesis. Es que la dialéctica te niega la síntesis. Porque más bien, y eso por ejemplo es la unidad de los opuestos. Por ejemplo, cuando vos decían, no pasa porque eso es un ejercicio teórico, y creo que ahí se podría abrir la gente y decir, ¿llueve o no llueve? La dialéctica no camina por ahí, porque lo mete, eso sería una afirmación sobre algo que es natural, si llovió o no llovió. La dialéctica está metida en las relaciones humanas, en la producción. Entonces, la dialéctica marxista. Pero es que la vida tiene esas condiciones. Por ejemplo, bueno, la verdad que yo no quisiera, los que tienen que exponer ustedes y manejen el concepto de dialéctica. ¿No estás dando a conocer tu criterio? No, pero son invitados para que ustedes den su concepto de dialéctica. No, estamos acá discutiendo sobre ese tema y naturalmente que hay diferentes concepciones. Yo creo... Vamos porque sí, yo creo que... Habla Márquez y luego vamos al corte. Yo creo, Oscar, que hoy ha quedado claro de que Oscar Soruco sigue con el corazoncito a la izquierda, como dice ahí un programista de zurda, ¿no? El corazón está ahí a la izquierda. Es interesante el tema de hoy.
hablar del poder y de dialéctica nos abre otros escenarios más allá. El tema que tocas de Potosí es muy interesante. Y si estudiamos lo que está pensando hacer Concipo, lo que piensa Concipo, tiene grandes problemas de cómo se ven los potosinos, de cómo el clientelismo en política en América Latina y en Bolivia ha penetrado tan fuerte que una sociedad no es capaz de agarrar los instrumentos de la modernidad para cambiar su situación, que necesita del todopoderoso Padre Estado. Y ese es otro problema. Yo no creo que sea frente a tu afirmación de que yo te diría que vos lo tenés a la derecha también. Iba a decir que sí. No, la billetera la tengo a la derecha, que es muy diferente. No, pero yo creo que hay riqueza en esa posición. Pero frente a la ausencia de argumentos, lo que hacen es etiquetar. Yo estoy manejando una teoría, te puedo manejar la otra. Yo no creo que la teoría de la dialéctica platoniana, hegeliana o todo lo demás que son idealistas se pueda poner frente a hechos concretos. No. Pero no porque tenga que ser un zurdo como lo estás llamando vos. No necesariamente. Es que la realidad, ahora, Oscar, es más compleja de lo que podemos imaginar. Y por eso la abordo yo Potosí, porque entiendo que es eso. Terrible. Y la dialéctica te muestra otro dato importante, que es cuando ya se agota y se llega a lo antagónico, que es lo que ha bordeado siempre esto. O como pasó con los cruceños, que no se animaron a enfrentar en ese momento y no llegaron a lo antagónico. Empezaron, se retrocedieron y empezó la contradicción nomás, y en eso estamos viviendo. Potosí puede que esté planteando algo antagónico también, que ese es parte de un estudio de la dialéctica. Por lo tanto, no pasa, es un estudio científico, no pasa porque sea marxista. Esa manera de entender la dialéctica como un método de interpretación de los hechos tiene ese carácter marxista. Yo no encuentro cuál es el problema con asumir que cuenta con esa calidad. El tono o la forma como lo están diciendo, como invalidando, como dijo. No, invalida. Acá se subraya la diversidad. Déjenme ir un pequeño corte y volvemos enseguida. Y después es todo de ustedes. Radio acá conversando. Las teorías políticas, dice don Eduardo Ortega, y otras teorías económicas están hechas sobre la premisa equivocada de que el hombre es racional. La neurociencia ha descubierto que el 95%, esto le va a gustar a ustedes, ha descubierto que el 95% que tomamos son emocionales y usamos la razón para justificar esas decisiones. Está bien que el hombre es racional y también sentimental, eso lo decía Unamuno, es cierto. No hay que pensar que todos están actuando de manera racional permanentemente. Si fuese así, muchos gobernantes jamás triunfarían en las elecciones, ¿no? Está claro que se actúa también de manera irracional. Los procesos históricos al final se leen desde ese punto de vista también. Claro, tiene mucha importancia el romanticismo en política, ¿no? Porque tardan 100 años, 200 años, por ejemplo, así se fue los tribales, se fueron los esclavos, se fueron los feudales, y probablemente con un largo tiempo el sistema en que vivimos, pero no lo vamos a ver. Hay 4, 5, 100 generaciones tiene que pasar para que ese cambio, así que no se lo ve, pero se van dando paulatinamente. Avanza el irracionalismo en política, ¿no? Chicos, les queda 5 minutos, ¿se lo reparten ustedes? Perfecto, así cortito. El poder impone y se hace lo que el poder te dice. Por ende, el poder existe en ejercicio. A los políticos les encanta sentirse que tienen poder, poco, mucho, les encanta, es algo que los va excitando y parece que les gusta. ¿Y dónde está la dialéctica ahí? Está bien, los políticos hacen y el poder ahí para... Pero ¿a dónde vas con eso? ¿A dónde vas? ¿Cómo llenan ese poder? ¿Con qué lo rellenan? Lo rellenan con algo llamado ideología, y de ahí puede salir cualquier cosa. Es más, hay un filósofo italiano, no recuerdo el nombre, estaba leyendo en internet, es la segunda edición de su texto en español, que se llama La utilidad de lo inútil, que es un manifiesto, ¿no? Y lo que te dice en la introducción es que dice que los políticos odian la cultura. Y a todos aquellos que hacen un trabajo cultural, de pensamiento universal, son mal vistos. ¿Y a qué se refiere con eso? A las élites políticas les interesa que la gente no sepa, para seguirlos eligiendo y no pierdan sus privilegios, aparte de que se ven cosas como corrupción y demás. Recuerden el libro, La utilidad de lo inútil. Lamentablemente no ha llegado acá a Santa Cruz, espero que ya esté pronto. Y un claro ejemplo de cómo hay estos héroes culturales, lo tenemos acá al frente, un muchacho con Óscar Soruco también ahí en televisión, pero
Ha dicho Enrique Fernández. No, Enrique también. No andemos con vueltas. Pero acá no le busquemos. Estas élites, o sea, no reconocen estos actores que hacen grandes aportes a la cultura de manera muy heroica, ¿no? Salir y hacerlo porque les gusta, porque quieren, y no son reconocidos. ¿Por qué? Porque ya hay algo establecido que no hay que tocarlo, porque si no, estas élites van a perder el poco poder que tienen o que ejercen, y no quieren que esto cambie. Perfecto. Yo lo relaciono con el tema de la dialéctica que estaba pidiendo igualmente Oscar. Hay una cuestión muy sencilla. Existe un filósofo que se llama Karl Jaspers, y él dice, una manera de realizarse que tienen los hombres es a través de la comunicación. Con la comunicación nosotros podemos crecer, es posible acercarnos, aproximarnos a la verdad. Pues bien, en el tema del poder se entiende que un determinado grupo que está dentro del poder político, o el poder político relacionándose con los demás, crecería, ¿no? Gracias al diálogo, a la discusión, a la interacción. El problema está en que eso no se valora. En muchos círculos lo que se busca simplemente es, como subrayaba Luis Cristian, la expansión del poder y eliminar al otro. En cambio, si actuáramos conforme a una lógica compatible con la democracia, estas disputas en torno al poder jamás terminarían eliminando al otro, y todos nos beneficiaríamos de aquello. Ahí está el tema de la dialéctica relacionada con el poder en muy pocos términos, ya que no hay tiempo. Yo quiero resaltar un asunto que es cuánta maldad ha hecho Hegel a la filosofía y a la política, porque por ejemplo Hegel siempre hablaba, ¿no?, del espíritu absoluto, y que ese espíritu absoluto se manifestaba en el estado absoluto. Con esa forma de pensar, digamos, ha puesto los términos del absoluto y la lógica del amo y el esclavo y toda la cuestión del poder en una situación de que se puede justificar muchas ideologías en base a ese asunto del poder y del espíritu absoluto. Se han justificado totalitarismos, etcétera. Tanta maldad le ha hecho Hegel a la política, pero también a la lógica, ¿no? ¿Cómo uno puede, digamos, a partir de la tesis y de la antítesis sacar una síntesis de cualquier cosa? Digamos, de la contradicción sacas una conclusión. Una maldad en contra de la lógica aristotélica, en contra del principio de no contradicción, que ahora Hegel está triunfando en personas, en intelectuales, en política, en políticos hoy en día, e incluso en las ideas de mi amigo Oscar. Cuánta maldad nos ha hecho. Al final ya no tenés tiempo, pues. Cuánta maldad nos ha hecho. Por suerte, en la teoría marxista elimina la síntesis, porque no existe. Yo creo que ustedes hoy han tratado el tema del poder, no la dialéctica. Yo los invito en otro tiempo de acá, un par de meses, a volver a remeter sobre el concepto de la dialéctica. Se han resbalado por el tema del poder, porque entiendo que la dialéctica es muy grande y muy pesado. De verdad es esa. Pero tu dialéctica también, eso era lo que buscaba. Hemos hablado de la dialéctica, pero vos querías que analicemos solo tu concepción de la dialéctica. Lo único que han repetido es que el poder es el que tiene más poder y que lo aplasta al otro. Eso es un concepto dialéctico. La verdad que no lo entiendo, pero me gusta. ¿Aceptan el reto un par de meses atrás? Sí. Pero pero hablemos solamente de dialéctica marxista, pues planteémoslo así. No le huyas al tema, que sea ese el título. Dialéctica, no marxista. Es que hay varias dialécticas, Oscar. Podemos estar con Aristóteles media hora. Dialéctica, al final de cuentas, ahora, bueno, las posturas que tengan, pero agotemos la dialéctica. Es que esa dialéctica que planteas es una específica, concreta, no hay otra. Yo tengo la mía, ustedes planteen, nada más que hoy se ha mezclado mucho con el poder. Entonces ahí se escondió la dialéctica, ¿verdad? Termina con tu síntesis. Chao jóvenes, hasta el viernes que viene. Un beso enorme, Tumpen Radio, pasarla bien. Tumpen Radio, un beso enorme a todos. Chao.